y es que muchos capitales cuentan con esa minoría para engrosar, para seguir engordando esos capitales. En su presencia, con los licenciados Rudy Saviñón y Ercilio Brito. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Desde Quisqueya la Bella, Santo Domingo, República Dominicana, esto es En su presencia. Yo soy Rudy Saviñón y a mi lado mi amigo y compañero y hermano, el licenciado Ercilio Brito. Ercilio, ¿cómo anda la vida? Gracias al Señor, todo anda bien, y saludo a todos los hermanos, hermanas y amigos y amigas que nos siguen a través de En su presencia. Digo, la vida anda buena, siempre amenazada por la pandemia, pero Dios es más grande que sus santos, y yo supongo que algunos quedaremos vivos para contar la historia. Sí, porque hay una situación que la gente cree que si Dios no responde las oraciones del modo exacto en que la pedimos, entonces es que se hizo el sordo. Y no, la respuesta puede ser exactamente esa. A lo mejor el sordo fuimos nosotros, los sordos fuimos nosotros cuando no atendimos el llamado a cuidado, no pensamos que las cosas no eran tan grandes e inocentemente caímos en los brazos de las dificultades y no pudimos levantarnos de ellas. Pero así es. Yo repito, el poder de Dios, gracias a él mismo no le conocemos límite. Así es, así es. Ercilio, en el programa pasado, gracias a todas las personas que lo vieron, que lo comentaron, que nos hablaron de él, parece que el tema ha llamado mucho la atención. Y tiene razón, porque primero es un tema que la gente ha oído los términos, pero no los maneja, no los entiende. Y creo que hiciste una explicación espléndida la semana pasada, donde fuiste detallando el por qué llegamos al sitio donde estamos. Entonces, vamos a darle hoy la segunda parte de los desafíos de la fe en la posmodernidad. Nosotros nos quedamos en la edición pasada, donde llegamos a este tiempo. Ya estamos aquí. ¿Qué pasa ahora? Sí, hay un refrán que dice que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Y yo pienso que nosotros tenemos dificultad con el conocimiento de la historia. No hay un movimiento literario, un movimiento teológico, un movimiento filosófico que no esté enmarcado en un momento histórico, ¿verdad? Y también, de alguna manera, vamos a decir, lubricado por alguna ideología. Y realmente nosotros lo que nos preocupan las cosas que están pasando en el mundo, o sea, el acontecer mundial como tal, pues naturalmente tenemos que ser permeados por estas situaciones, diríamos, ideológicas que de alguna manera reflejamos en nuestro vivir, en nuestro pensar, en nuestra manera de actuar dentro de la sociedad. Desde el principio nosotros en este programa nos confesamos que éramos cristianos, que nos preocupaban las cosas del cristianismo, las cosas de nuestra iglesia, diríamos somos católicos, pero al ser cristianos entendemos que también hay un sinnúmero de hermanos por ahí que a lo mejor pueden compartir, pueden escuchar o pueden ver este programa, y que también estamos montados, diríamos, en el mismo caballo que estamos transitando camino hacia la salvación por la que tanto luchamos. Y tanto es así que la historia a nosotros, pues yo creo que de alguna manera nos ha pegado. Pero los ideólogos, los que reflexionan sobre la historia, nos dan algunas pistas por donde nosotros podemos seguir. Dijimos que la posmodernidad era como un momento de iluminación individual que se había presentado, de alguna manera nos había sorprendido,
porque lo que estamos hablando de 50 años para arriba, que somos muchos entre nosotros. Sí, pues, somos dos. Entonces ya hemos recorrido gran parte de la historia y hemos tenido momentos que a veces pensamos que fueron mejores y a veces también nos damos cuenta que si no tenemos los avances que tenemos ahora, ¿qué habría sido de nosotros? Pero el humano tiene muchas fortalezas, pero también tiene debilidades. Tú imagínate si nosotros pudiéramos pasarnos muchos días sin comer, fuéramos fuertes, pero a lo mejor al final nos moriríamos, ¿no? Así fuéramos fuertes, pero tenemos la debilidad de que cada X cantidad de horas, pues nos sorprende el hambre y tenemos que comer. Por lo tanto, es necesario producir, porque si no producimos no tenemos con qué comprar los alimentos y con qué desarrollarnos en el mundo de, qué sé yo, de la recreación, de la formación y todo ese mundo. Entonces el trabajo es necesario en nosotros. Y si el trabajo es necesario, más necesario es dónde trabajar, ¿verdad? Es decir, el puesto de trabajo. Entonces hemos visto en toda esta pandemia y todas estas cosas cierta debilidad entre nosotros los humanos y en el momento histórico donde muchos han perdido su trabajo, es decir, su sustento, su manera su modus vivendi, sí, se ha visto amenazado. Entonces, eso hace que nosotros regresemos otra vez a la historia. A veces comparamos un tiempo con el otro, vemos si el otro era mejor o era peor, vemos cómo se enfrentaron pandemias en otras ocasiones, vemos si se está enfrentando esta, comparándola con la otra, con la misma exactitud y con la misma, diríamos, prudencia que lo hicieron anteriormente y así sucesivamente. Entonces, ¿en qué nos convertimos? En un producto de la historia. Pero la historia, no solamente la historia pagana y mundana, sino también lo que somos hoy como cristianos, es también producto de una historia de vida cristiana que hemos vivido hasta el día de hoy y que también de alguna manera se proyecta hacia el futuro. ¿Qué pasó con el posmodernismo y la historia? Tendríamos que ver vamos a ver un pensador francés, Jean-François Lyotard, que hablaba de un pensamiento, diríamos, fragmentado, es decir, de una historia bastante diluida. Y nos habla de la condición posmoderna. Entonces, nos habla de la filosofía posmoderna como de una moda. Es decir, el ser humano cada X tiempo, y nosotros lo vemos y tenemos la experiencia de eso, cambiamos la moda. Pero así también se van cambiando las costumbres. Si tú tienes buena memoria, porque yo sí sé que tengo buena memoria y me acuerdo de los pantalones campana, ¿verdad? Yo recuerdo todavía cómo se presentaban los artistas, tal como Elvis Presley, y no vamos a ir lejos, Johnny Ventura, Anthony Ríos, que en paz descanse, y Luisito Martí también, que en paz descanse, con pantalones campana, y tú veías toda la juventud y toda la gente andando con pantalones campana. Era una moda. Pero ¿qué pasa con la moda? Que la moda se diluye también porque siempre es sustituida por otra. Siempre va a encontrar otra y otra. Pero la historia, entiendo yo particularmente, no se diluye, no se desvanece, no se desbarata, como piensa los postmodernistas, que la historia se diluye, se desbarata. Así pensaba Jean-François Lyotard y decía que una moda tumbaba la otra. Que el saber se ha ido acumulando y se ha acumulado en una sociedad desarrollada
y que ha provocado ese acumulamiento del saber en esa sociedad desarrollada. Ha acumulado el poder. El poder donde está el dinero, donde está la inteligencia, donde está la grandes fábricas, donde están las grandes industrias. Se ha acumulado el poder, se acumula. Entonces, ¿qué pasa? Que al acumularse el poder en los países, en los lugares donde existe ese poder, son los que van marcando cuando la historia va cambiando y cuando se destruye y cuando se implanta e inarbola otro momento histórico. Yo pienso contrario. Yo pienso que la historia tiene más bien una cadena evolutiva en la que nosotros todavía podemos decir, hoy, ayer existía esto y esto y esto, hoy existe esto y lo otro, como algo que ha sido una evolución dentro de nosotros. Como se piensa en los orígenes. Hay muchos teóricos que piensan que el hombre viene del mono, y yo pienso diferente. Yo digo, el ser humano siempre fue ser humano, y a lo mejor en una etapa de su evolución se pareció al mono, y ahora también hay algunos tan feos que parecen monos. Sí, pero, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre tuvo esa capacidad de razonar, de pensar, y el mono nunca tiene razón, y no piensa, sino que tiene instinto como todos los animales. Así que hay muchas ideas sobre lo que es la historia. Yo pienso entonces que la historia va en línea de desarrollo y terminará en el Señor. Esta gente que no creyeron en nadie, que no creen absolutamente en nada, ellos nos van imponiendo moda. Pero imagínate lo arriesgado de incluirse, de montarse en el tren de la moda. Gente que no creen en nadie ni en nada, que no tienen esperanza en nada, inventan una moda y yo me subo en ese caballo de la moda. ¿Qué es lo que va a pasar? Y eso es lo que ha pasado en la posmodernidad. Es decir, y pienso en este devenir de la historia, un sin razón que ha provocado como una especie de vacío, y que nosotros lo sentimos, que hay un vacío. Tú dices un vacío en las creencias, en las ideologías. En la ideología, es decir, en aquello que nosotros tenemos para echarle mano y aferrarnos y agarrarlo y seguir. Es decir, el que un sinnúmero de personas entiendan que no necesitan de Dios, eso es un vacío. Un vacío, yo diría más bien un bache donde va como un vehículo que va a pasar un bache y se enchiva ahí, pasa un tiempo patinando, ahí se le detiene el reloj de la historia, como decía el fenecido padre Luis Oregui, que a muchas personas se le detuvo el reloj de la historia y no han evolucionado. Muchos ha pasado así realmente. El reloj de la historia se le ha detenido. No se ha diluido la historia, sino que se ha detenido ese reloj en un espacio y tiempo desconocido. Y eso lo provoca en la persona la falta de fe. ¿Entiendes? La falta de fe. Porque tú te acuerdas de San Pablo, que nos pone tres realidades, tres grandes valores que debemos tener como virtudes, que son la fe, la esperanza y el amor. Y la caridad, que es el amor, es decir, un amor tan amor que tú sientes. Que se entrega. Se entrega en su totalidad y siente hasta los dolores del otro. Entonces, una persona que tiene que cuenta con esas tres virtudes y la cultiva, es una persona que siente que va caminando hacia el futuro, que no se le ha detenido en el reloj de la vida. ¿Entiendes? Pero estos grandes relatos que tumba la posmodernidad y da paso a otros pequeños relatos, porque así como la historia se destruye, se diluye en la posmodernidad, también hay pequeños relatos, y esos pequeños relatos resulta y viene a ser el caso que comienzan a darle valor a pequeñas minorías,
y por eso nosotros vemos que existen agendas LGTB, una minoría en la población mundial. El trabajo, yo no te oigo, tú tienes el micrófono cerrado, Rudy. Sí, te decía LGTBHIJK, porque ni ellos mismos han logrado definirse, porque cada día aparece una sigla nueva, porque alguien de esa minoría que tú te refieres, alguien decidió que era una cosa diferente. Perfecto. Lo que pasa es que no podemos ir contra la naturaleza. Nosotros no podemos caminar. Y no con esto soy ni estoico ni hedonista. No, eres homofóbico. Porque el problema, porque yo estoy con el Papa Francisco cuando dice que ellos tienen que, pues si nacen en una familia, tienen que crecer en una familia. Y son personas, son seres humanos. Ahora, de ahí a entrar, diríamos, a exigir unos derechos que están fuera, diríamos, tanto del conglomerado social como de los mismos elementos naturales. Hay algunos que se han parcializado, que han entendido una cosa que de manera populista han aceptado muchísimas cosas de esas, pero esos son lo que se llaman minorías. Y no es que no valgan, no es que no tenga sentido el que existan, pero, o sea, tú no puedes, no se puede legislar para un 5% de la población o para un 2% de la población. Y además, cuando hay derechos, hay derechos que no se le han negado. Entonces, por ejemplo, el caso concreto del feminismo también es una gran minoría que en la posmodernidad han comenzado a adquirir importancia porque a la minoría se le ha dado importancia. Y es que muchos capitales cuentan con esas minorías para engrosar, para seguir engordando esos capitales. Cuentan con esa minoría. En el momento en que estas personas están haciendo grandes protestas y grandes desfiles, nos están metiendo otras cosas por el otro lado para aprovecharse y que siga la fiesta de los controles de los poderosos. Siempre será así. Y entonces, así. Lo que tú estás planteando es que ese tipo de ideología como la ideología de género, de que no tenemos género, sino el que nosotros decidamos tener en el momento en que decidamos, porque mañana yo decido tener otro género y lo puedo usar porque yo soy un individuo con mis derechos de ser lo que yo quiera, aunque la naturaleza previó eso y nos dio un género, pero bueno, toda esa ideología, incluyendo ese feminismo desfasado, porque la mayor parte de las mujeres fuertes no son feministas. Las mujeres que han logrado grandes posiciones en el mundo no son feministas y apoyan a las mujeres. Eso es parte de estas ideologías de minorías que nos trae la posmodernidad. Sí, pero ahí hay un elemento y es la mediatización, diríamos, de cada uno de estos elementos. Sabes que hay mucha gente que no tiene absolutamente nada que hacer en la vida y se apunta hasta un bombardeo. Y eso pasa siempre. Tú ves, lo hemos visto, por ejemplo, en grandes caravanas de políticos, que hay gente que están en varias caravanas. En todas. No están con ningún político. Si le dan ron, si le dan chercha, si le dan música por un tubo y sobre todo reggaetón, se apuntan hasta un bombardeo. Entonces, incluyendo el reggaetón es parte también, el reggaetón y sus letras, porque la música puede ser cualquier cosa, pero las letras, parte de esta ideología de la posmodernidad. Sí, y sí, yo no llevo nada en contra de los reggaetoneros, pero su música, es decir, la que ellos producen, es desechable. Sí. Es desechable. Es como cuando tú compras un equipo que no tiene ni por dónde desarmarlo. Si se daña, hay que botarlo. Así es. Por eso tú ves que hay
reggaetón que sale hoy y arrolla. Y una semana después ya no arrolla porque hay otro reggaetón, porque es una música de zafaconera, es decir, que tú la consumes y la mandas para el zafacón. No. Te van a matar. No, pero es que yo no tengo que irme lejos para demostrarlo. Es decir, tú No, solamente... a ellos no les gusta, pero no es que sea mentira, es que a ellos no les gusta oírlo. Y no es reggaetonero, es lo que se llama música, lo que le han bautizado ahora como música de calle, que no he visto yo un género de eso en todos los libros de música que haya podido leer, que se llame música de calle, merengue de calle, música de calle. O sea, lo que pasa es que tú no estás en estos tiempos, Hercilio. Tú y yo somos de otra generación, nosotros estamos desfasados, nosotros ya no tenemos más que hacer que sentarnos con el rosario y mientras estamos rezando el rosario, entonces hacemos cualquier cosa, menos estar en la onda. ¿Me entiendes? Bueno, tú y yo estamos fuera de esto. Tú sabes que uno dice la onda, pero acuérdate con la onda fue que David acabó con Goliat. Sí. Pero hay una cosa con relación a todo esto. Es una música y es un... Que tú te fijes en las letras. Puede aparecer un reggaetón también que tenga sus letras. Y si tiene letras buenas, es decir, que de consumo que sea sano, no se va de ahora para ahorita. Y no se pega. No se pega, pero si tú la estás oyendo así de cada 1000 una, pero se mantiene porque la gente llega un momento que se llena de basura y termina arrojándola y escucha algunas cosas limpias para sentar un poquito el espíritu, porque esa música desasienta el espíritu. Oye lo que tú acabas de decir. La gente está llena de eso y como dice la palabra, de lo que rebosa el corazón, habla la boca. Esa gente hablan de en ese lenguaje y de esas situaciones porque eso es lo que ellos viven y eso es lo que ellos tienen. Ese lenguaje vulgar, ese lenguaje criminal, ese lenguaje violento. No, pasa algo. Que ellos tienen. Pasa algo. Tú sabes que el organismo humano tolera. ¿Entiendes? Entra con todo este tipo de mensaje diríamos, de condición interdicta, se va acostumbrando. Mucha gente se va acostumbrando y ese síndrome de la tolerancia con la que todos nosotros contamos, llega un momento en que se va convirtiendo la persona en lo que está oyendo. O sea, nos van acondicionando tanto que llegamos a un momento en que somos lo que estamos oyendo porque creemos que eso somos. Tú te montas en tu carro con un jovencito de 17 años, como lo que yo conozco y lo que tengo. Sí. Y con facilidad, tú eres la minoría dentro de ese vehículo y tienes que escuchar esa música, porque esa es la que está moviendo, la que está hegemonizando de alguna manera el gusto de ese segmento poblacional que se llama adolescencia, temprana juventud, etc. Y llega un momento, yo estoy diciendo esto y estoy hablando a un público porque me están amenazando aquí. Sí, yo me imagino lo que no se está viendo en cámara. Lo que no se está viendo, claro, aquí solamente el escenario está para que me vean yo solo, pero ellos saben, y no es porque tú no hayas querido enseñarle ni yo haya querido enseñar, es sencillamente que entra a lo que acabamos de decir, a lo que dijo Jean-François Lyotard, que todo se va convirtiendo en moda. Hasta la fe. Y es ahí también la fe. Incluso,
Fíjate a lo que han llegado muchos. Si están, vamos a poner en un retiro y no hay inmensidades de gente. Dicen que el retiro fue malo, algunos dicen que el retiro fue malo porque no había mucha gente. Y tú sabes, y tú sabes dónde tú te encuentras más fácil con el Señor. En la calma, en silencio. Y el mismo Jesucristo dice, pero váyase apártese de ahí de la multitud y diga, Padre nuestro. Entonces, oye, yo recuerdo, para ponerte una anécdota, unas campañas que hacía una iglesia evangélica. Las hacía en lo que ahora es el club del INVI, que en un momento era solo una cancha. En esa cancha hacían unas campañas de 3 días y yo veía mucha gente. Yo fui muchísimas veces porque era la novedad, no había muchas cosas que ver. Entonces ellos venían, gente de otro lado, con mucha música y cosas. Y ahí había gente que se convertían los 3 días. Porque era la moda. Cuando ellos llamaban a venir hacia el escenario a convertirse, si sintieron el llamado. Había gente que iban las 3 noches. Las 3 noches ellos se convertían. Y la cuarta noche, que no había campaña, estaban en lo mismo. Porque era una moda en ese momento el convertirse. Entonces, ese es un problema. Eso es lo que nosotros llamamos, en otras palabras, seguir el juego a las cosas. Para nosotros los cristianos es muy peligroso seguir el juego. Seguir el juego. Ah, que vino un fulano de tal y hizo una campaña ahí, yo me voy a meter porque soy igualito, que todo ahí se adora. No, no es así. Eso es no valorar de alguna manera y desconocer el grupo religioso o la sociedad donde tú te estás desenvolviendo. Eso es tratar de asentarse en el primer nido que aparece, es decir, no tener nido, no tener espacio donde refugiarse. Tú sabes que tenemos una situación con el encajar. Nos han vendido que tenemos que encajar. Y como dice el refrán, en Roma, haz como los romanos, no como los rumanos, que son de Rumanía, de otro lado, haz como los romanos. Entonces, ¿qué pasa? Nos venden eso y nosotros creemos que sí, que donde quiera que haya algo, nosotros tenemos que encajar. Y si aquí están fumando, pues dame un cigarrillo, que es lo que es un cigarrillo, eso no es nada. Y si allí están bebiendo y yo estoy en ese grupo, pues yo voy a beber. Y si allí están escuchando reggaetón, a mí no me gusta, pero lo oigo y bailo y brinco porque tenemos que encajar. Tú no puedes ser distinto. Eso es tocar la sinfonía de Vicente Borrego. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Si no va la gente, no sale Vicente. Entonces, eso está pasando. Primero, para ir más o menos dejando algo en limpio. Sí, nos quedan 4 minutos. primero hay que dejar algo en limpio. Nosotros, los cristianos, aparte de que debemos saber o aprender a dar razón de nuestra fe, lo primero que tenemos que aclararnos somos nosotros. Y tenemos las Sagradas Escrituras, tenemos las enseñanzas de nuestra iglesia, tenemos el testimonio de muchos cristianos. Y ahora que se está bombardeando por todo, por radio, por televisión y por todo, ahora estamos en la era de la virtualidad y en la era de las comunicaciones, que es propio de la sociedad globalizada. Primero, no es que todo lo que viene por ahí es bueno. Claro. Hay gente, por eso es verdad siquiera. Por eso dije ahorita que hay muchas personas que se apuntan hasta un bombardeo. Sí, sí, sí. Entonces, nosotros tenemos nuestra doctrina. Y es lo que, no quiero terminar aquí, pero quiero anunciarlo hoy. Es lo que vamos a trabajar la semana próxima. Vamos a trabajar con la estructura. Vamos a hacer un resumen de lo que es el catecismo católico. Lo vamos a presentar las herramientas que nosotros tenemos de conocimiento para luchar contra esta maldad. Yo pienso que es una maldad de la que nosotros tenemos que salir en el mundo.
porque no podemos seguir viviendo sin vislumbrar un futuro. No podemos seguir manejándonos sin esperanza en el mundo cristiano. No podemos seguir esperando que venga alguien y nos diga algo y ese alguien no llega y estamos sin camino. Tenemos que abrirnos espacio y camino hacia adelante. Y eso se logra conociendo nuestra iglesia, conociendo nuestra religión, conociendo nuestra fe, conociendo nuestra doctrina cristiana, que la tenemos ahí. Y a veces la tenemos tan dormida y aletargada que no le damos espacio a nuestro espíritu para que se regocije en un futuro promisorio que nos espera. Así es. Ercilio, tenemos las iglesias llenas de las madres de los muchachos que están en las cárceles, porque hay una deficiencia grande en cuanto a enseñar lo que usted cree. ¿Cómo usted lo enseña? Cuando usted lo aprende, cuando usted lo sabe. Entonces, si usted no sabe, viene cualquiera, le dice cualquier cosa y usted lo cree. Entonces, necesitamos poner un punto y aparte en esta situación. Sí, hay que saber que nosotros los cristianos jamás podemos sentir en nuestro espíritu que se nos han cerrado los caminos. Siempre tiene que haber fe, esperanza y sobre todo amor por nosotros mismos y por los demás, porque nosotros no podemos olvidar que tenemos unos hermanos allí que están pensando igual que nosotros, queriendo igual que nosotros, queriendo caminar igual que nosotros y que somos todos hijos de Dios y por ellos debemos caminar. Por eso el próximo programa va a ser sobre el catecismo de la Iglesia Católica. Y como no tenemos un tiempo para hacer, diríamos, un curso sobre el catecismo, vamos a presentar a condensar y a presentar la estructura para que ustedes vean que allí está lo contentivo, lo que nosotros necesitamos para seguir hacia adelante en cuanto a la palabra de Dios y al mundo de la fe se refiere. Amén. Así que ya saben, amigos, los esperamos la próxima semana en otra entrega más de En Su Presencia. Ercilio Brito, Rudy Saviñón se despiden. Bendiciones de lo alto para todos ustedes. Muchísimas gracias por su sintonía. Y hasta la próxima.